Hola, mi nombre es Paola Mason, soy chilena y soy coach organizacional. Y en este recorrido de la magia del liderazgo te hablaré sobre los caminos donde emergen las posibilidades. Y quiero partir con una confesión. Yo soy de esas personas que necesitan claridad para avanzar, el orden, la estructura, una ruta definida. Y si eso no está, muchas veces me paralizo, literalmente. Durante años pensé que liderar y avanzar en la vida significaba tenerlo todo claro antes de moverme, el plan perfecto, la hoja de ruta, el mapa. Y cuando no los tenía, me invadía la incomodidad, la incertidumbre, la molestia y hasta en ocasiones síntomas físicos. Sentía que si no veía el camino, simplemente no podía caminar. Pero algo empezó a cambiar cuando comprendí que la claridad no siempre viene desde el inicio y que esa necesidad que tenía de control me estaba cerrando posibilidades. El mundo se movía, mi equipo también se movía, la vida en general se movía y yo me quedaba quieta esperando certezas. Y ahí descubrí algo importante. Cuando me permito abrirme a co-construir con otros, escuchar, probar y dejar que el entorno participe, el camino empieza a mostrarse y a dibujarse solo, sin que yo tenga que empujarlo, sin que yo tenga que estar presente en todo, solo acompañando, iluminando en ocasiones, iluminándome también y dando continuidad, dejar que las cosas pasen. Y muchas veces los resultados me han sorprendido. Aprendí que los cambios no aparecen cuando todo está claro. Aparecen cuando hay una intención, un camino, un propósito, una apertura y la disposición a caminar aunque el mapa no esté completo. Aprendí que no necesito elegir un único camino. Puedo tener distintas opciones. Puedo sostener sí una dirección y a la vez permitirme explorar para descubrir. Y si lo miramos desde el camino que estamos viviendo hoy día en este taller, en la magia del liderazgo, todo tiene sentido, porque vivimos el caos inicial de las ideas. Aparece la palabra poniendo foco en aquello que nos importa. Le damos forma, empezamos a escuchar las señales y parece que el entorno empieza a mostrar. Y también necesitamos dejar fluir nuestra intuición. Reconocemos las fuerzas que mueven el entorno, cuáles son las motivaciones, las tensiones que van apareciendo. Y vamos creando rituales, ¿sí? Rituales que sostienen esa energía, esa fuerza. Y recién ahí, cuando el orden interno y externo se sostienen, aparecen los caminos. Los caminos son la consecuencia natural de todo lo anterior. Son el momento en que la vida nos dice, estás lista, ahora elige por dónde quieres avanzar. Hoy, cuando miro mi historia, entiendo que los caminos siempre estuvieron ahí. Solo necesitaba bajar un poco la velocidad a mi necesidad de certeza y abrir un poco más a la puerta de las posibilidades. Y por eso te quiero hacer esta invitación. ¿Qué camino podría abrirse hoy en tu vida o con tu equipo si te dieras permiso para avanzar, confiar, incluso sin verlo todo claro? Quizás ahí, en ese punto, justo ahí, empiece tu magia. Y llegamos al paso 8, los encuentros. Y esto es una invitación a poder comprender cómo esos encuentros muchas veces funcionan como puentes que van a transformar nuestra manera de liderar, que van a transformar las organizaciones en las cuales trabajamos. Esos puentes muchas veces operan entre personas, entre ideas, entre sectores.
Y a partir de este momento decimos nosotros que el liderazgo se vuelve colaborativo, se vuelve colectivo. Hasta acá el camino que venimos transitando de alguna manera es individual. Y nosotros sabemos que nada hacemos solo, todo lo hacemos con otros. En el mundo organizacional y también en nuestro mundo personal, nada hacemos en soledad. Todo lo hacemos siempre trabajando con un otro. Y una de las cosas que siempre enseñamos y trabajamos con los equipos es este concepto de R es igual a R, ¿no? Los resultados que tenemos son proporcionales a las relaciones que construimos. Y esas relaciones que construimos se dan en los encuentros. Nosotros a través de cada encuentro, de cada conversación, vamos construyendo con otros comunicación, confianza, compromiso. Y a partir de esas interacciones es donde nosotros podemos empezar a transitar un camino que, como decimos nosotros, para obtener aquellos resultados que nos proponemos, aquellos resultados que necesitamos construir o buscar en nuestro rol de liderazgo. Y entonces, una de las primeras cosas que nos va a invitar este espacio, estos minutos que estamos compartiendo con ustedes, es ver qué encuentros se dan y qué encuentros necesitamos ir a buscar. Esos encuentros pueden ser una persona, puede ser una situación, algo que nos desafía, algo que nos invita a tener una conversación que tal vez no estábamos preparados, que tal vez necesitamos tener diferentes herramientas, que necesitamos poder ir a la búsqueda de un otro. Pero a partir de esos encuentros, a partir de esas conversaciones, es donde nosotros vamos a poder ir transitando este camino, continuar el tránsito de este camino que nos va a permitir, como decimos, obtener aquellos resultados, aquellos objetivos, aquellos logros que queremos construir. Y muchas veces esas conversaciones, y por eso lo llamamos también puentes, porque unen diferentes ideas, pueden unir sectores. Muchas veces hablamos del negocio y la operación. Bueno, a través de estas conversaciones podemos generar esta unión, este puente entre dos sectores que no se hablan, entre dos líderes que no saben trabajar juntos, entre dos necesidades o necesidades de dos sectores totalmente diferentes. Y es en el encuentro, en la conversación, en la construcción de este puente donde podemos empezar a atender aquellas necesidades y cómo vamos a ir construyendo esto juntos. Y eso es uno de los espacios que nos trae o que nos regala este paso, poder comprender esta necesidad mutua de ir haciendo con otros y cómo podemos ir ganando maestría, como decimos, en abrir estos espacios, estos puentes, estas conversaciones. Y muchas veces esas conversaciones no son conversaciones fáciles. Muchas veces esas conversaciones nos pueden resultar incómodas. Muchas veces puede no gustarnos aquello que nos traen, ese feedback que tal vez no nos resulta muy cómodo de escuchar o de decir, o de alguna manera una situación que entendemos que puede ser conflictiva, una situación que puede no ayudarnos o sentimos que no tenemos todas las herramientas para poder llevar adelante esa conversación. Y de eso se trata este espacio, de esto se trata cómo vamos transitando este paso en este camino, de ir adquiriendo aquellas herramientas tal vez que vamos a necesitar para poder llevar adelante satisfactoriamente estos encuentros, para poder ir en búsqueda de esos encuentros que necesitamos. En ese sentido, muchas veces vamos a tener que trabajar nuestra presencia, cómo nosotros estamos aquí y ahora en este espacio, en esta reunión, en este encuentro. Estamos con todos nuestros sentidos, estamos acá o nuestra cabeza está pensando en otro lugar. Y de eso se trata, que el encuentro sea genuino, que el encuentro agregue valor a mí y le encuentre valor al otro, poder aprender a escuchar todo lo que el otro tiene para decir sin ponernos en una situación o en una posición tal vez defensiva. No significa que acordemos con lo que el otro tiene para decir, pero sí escucharlo desde una curiosidad genuina,
sí escucharlos desde querer entender el mundo del otro, porque a partir de que entiendo el mundo del otro, a partir de que entiendo lo que necesita, a partir de que entiendo su idioma, a partir de que entiendo su complejidad, a partir de que entiendo su mirada, puedo poder poner sobre la mesa la vía y a partir de ahí construir este puente del que tanto estamos hablando en este espacio. Muchas veces también hablamos de curiosidad en esta misma línea, ¿no? La curiosidad de hacer preguntas, de indagar, de profundizar aquello que el otro tiene para decirnos. Y cuando hablamos del otro, sepamos que estamos hablando del otro como sector, como persona, nuestro cliente, nuestro proveedor, el otro líder del otro sector, ¿no? O sea, muchas veces nosotros necesitamos salir a construir con otros, a negociar y no somos capaces de poder entender siquiera qué es lo que el otro necesita. Y es muy difícil desde ahí poder construir estos puentes, poder construir estos espacios. Muchas veces esto también va a requerir cierta flexibilidad nuestra, porque vamos a tener que movernos, vamos a tener que poder estirarnos, vamos a tener que poder retroceder en función de construir este espacio de trabajo con el otro. Y creo yo que de alguna manera este espacio termina siendo no más importante que, que los otros que venimos transitando, pero sí marca como un puntapié inicial de cómo queremos construir nuestras relaciones con aquellas otras personas con las que trabajamos a diario. ¿Sí? Cómo nosotros queremos construir las relaciones con quien estamos todo el tiempo en sintonía o en concordancia, porque a partir de ahí, a partir de cómo construimos esa relación, esa escucha, esa conversación, es donde vamos a poder construir o avanzar en aquello que nosotros necesitamos. Volvemos con esto porque me parece que es fundamental. Nada hacemos solo, todo lo hacemos con un otro, todo lo hacemos conversando con un otro. Por eso la importancia de generar que estos encuentros sean productivos en términos de aquello que necesitamos construir, que cuiden las relaciones, porque esto es un proceso y es un camino de largo plazo. De nada me sirve hoy. Sentir que gané o que vos sientas que perdiste y si después nosotros tenemos que seguir justamente trabajando en conjunto y construyendo juntos y por eso la importancia. Eh, y a medida que nosotros vamos transitando estos encuentros, nos vamos a ir encontrando que hay momentos, hay encuentros que sin lugar a dudas nos van a marcar más que otros, que nos van a enseñar más que otros. Y eso es donde nos va a dar paso, digamos, al próximo paso, valga la redundancia, ¿no? Venimos de transitar los caminos y en esta apertura de caminos empezamos a hablar de estos encuentros y de estos puentes para construir con otros. Y esto también nos va a llevar al próximo paso, que es quiénes en este camino son nuestros maestros, qué situaciones o qué personas vienen a enseñarles algo. Y eso va a ser, sin lugar a dudas, el próximo paso. Y para ir cerrando, para que puedas llevarte a reflexionar sobre este poquito tiempo que estuvimos compartiendo, tal vez la invitación es esta. ¿Qué encuentro tenés que salir a buscar? ¿Cómo vas a manejar ese próximo encuentro? ¿Qué conversación necesitas abrir para que ese encuentro sea lo más productivo posible para vos y para el otro? Y cuando estés en un encuentro que tal vez no sea tan fácil o en alguna situación en la que tal vez te sientas que estás ahí un poco incómodo, tal vez también la pregunta es, ¿qué te viene a enseñar ese encuentro? Y de eso se trata transitar este paso. Así que la invitación es a que te quedes resonando con estas preguntas, ¿sí? ¿Qué te viene a enseñar este encuentro, este espacio? ¿Y qué conversación necesitas abrir para que tu próximo camino o el próximo camino que necesites abrir sea lo suficientemente productivo? Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hola, mi nombre es Marina Bravo y continuando por este camino vamos a dar el paso número 9, los maestros. Quería reflexionar cómo saber si ellos se muestran como nuestros aliados o como pruebas difíciles. En ese sentido,
quería contarles una historia. Corría el año 1998 y mientras el mundo temblaba ante el supuesto fin de los tiempos, una joven recién recibida no esperaba el apocalipsis, sino subirse a su propia alfombra mágica. Título nuevo ingeniera, expectativas increíbles, literalmente. Un programa de jóvenes profesionales en la compañía soñada era la ruta directa a la cima. Y como un líder de libro, planificó, sacrificó lo conocido de la comodidad, dejando un trabajo en el que se sentía demasiado cómoda y hasta una relación supuestamente sin futuro. Para apostar a este gran porvenir, tomó lo invisible, una visión y un sueño, y lo convirtió en su verdad. Y se dijo, allá voy futuro. Lo cierto es que al aterrizar sintió el primer cimbronazo. Aquella alfombra no aterrizó en un palacio, lo hizo en un pueblo de 7.000 habitantes. Si la gran ciudad era el universo de Aladino, esto era el sótano de una casa vieja. Pero lo que realmente dolió vino con el primer día de trabajo. El programa de desarrollo por arte de magia desapareció. Y como en Cenicienta, los caballos ya eran ratones. Ahora, su puesto de trabajo era analista de recursos humanos. Sí, así como lo escuchan, analista de recursos humanos. Una materia de un cuatrimestre era todo lo que conocía. El brillo de la estrategia se esfumó. Sentía que le habían dado una cuchara de plástico para excavar una mina de oro. Y solo resonaba en su mente una y otra vez. ¿Qué hice? El miedo al juicio, repetir una historia de error, fue el primer maestro disfrazado de verdugo. Pensó en esconderse, cosa que en un pueblo eso es imposible. La organización era el pueblo y el pueblo la organización. El jefe de planta el vecino. Los problemas de equipo se discutían en una cola de supermercado y solo había dos. La regla sagrada que le habían enseñado, donde los problemas del trabajo quedaban en la oficina, se borró. Y fue ahí donde el verdadero maestro se sentó en su mesa, disfrazado de incomodidad. No podía mandar un mail frío porque a esa persona seguramente la iba a encontrar el domingo en el bar. O no podía delegar sin explicar porque seguramente se la encuentra en el gimnasio. El rigor de lo técnico de la universidad tuvo que ceder ante la necesidad de la humanidad. Se vio obligada a contener antes que controlar, a escuchar con el alma, a aprender la profesión a los golpes. Fue un aprendizaje brutal, pero real. Un poco más de 2 años, aprendió algo mucho más valioso que cualquier posgrado. Aprendió a ser humana en la gestión. Aprendió que la fuerza de un líder no viene de un título brillante, sino de la capacidad de tejer lazos con la gente. La desilusión se había transformado en conexión. El supuesto error de carrera en la cuna de su vocación. A ustedes los invito a mirar sus propios fracasos, esos desvíos, esas crisis que no estaban en el manual. Nos enseñaron que el problema no es el error, sino la fragilidad que nos hace esconderlo. Esa es la verdad de los maestros. Nunca vienen a enseñarte lo que ya sabes. Y ahora les pregunto, ese compañero tóxico que te agota, ¿no será el maestro disfrazado de límite, obligándote a definir tu valor? ¿O esa caída en las ventas? ¿No será el maestro disfrazado de reinvención, forzándote a la innovación? ¿O como este caso, esa posición que no querías? ¿No será el maestro disfrazado de humildad, dándote las herramientas esenciales que ni siquiera sabías que necesitabas? Aquella joven sintió que en su vida se había descarrilado
Hoy ve que ese desafío fue la única ruta posible. Le dio la voz para hacer las organizaciones más humanas. Le dio la antifragilidad para crecer con el golpe y no sobrevivir a él. Tratemos de desestigmatizar el error y de abrazar nuestras historias de fracaso, ya sean personales o de negocio, y démosle la oportunidad de verlas como la fuente de una verdadera potencia. Tu próxima gran lección no está en el éxito previsible, está en todo aquello que te hace detener y dejar huella. Miren el mayor problema que enfrentan hoy en su liderazgo y pregúntenle en su nombre. ¿Qué está viniendo a enseñarte ese maestro disfrazado? Reconócelo, porque solo al reconocerlo, la magia del aprendizaje continuo se desata y tu verdadera obra comienza. No te quedes en la queja del caos. Usala para construir el desorden en oportunidad. Ahí está la magia. Y esa relación sin futuro, hoy es mi compañero de vida. Gracias. Pasamos ahora, si hay alguna pregunta sobre los caminos, los encuentros, los maestros, así llegamos después de este tercer paso a la etapa final. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, ya sea de lo que escucharon en los audios o de lo que vivieron a partir de las indicaciones que fue dando Isabel, que, que se están llevando. En lo personal les cuento que esto de conectar con el cuerpo no deja de ser incómodo e intenso cuando uno lo hace mezclado con ideas y conceptos que quiere llevar desde la mente. No es lo mismo tomar una clase de mindfulness, de yoga o dedicarse a meditar que intercalar ideas mentales, conceptos, pensamientos y compartires de ese tipo con hacer movimientos físicos que nos obligue conciencia. Eso es lo que yo vivo. No sé si alguien quiere compartir algo más al respecto. Bueno, vamos a pasar entonces a el paso 10.